Bueno, seguimos hacia adelante y ahora nos toca darle el espacio al doctor Julio Giorgini, que es codirector. Bienvenido. Bueno, el doctor Giorgini es médico cardiólogo del Hospital Alemán, es médico del equipo de trasplante del Hospital General de Agudos Cosner-Gerich, instructor de mindfulness y es miembro del comité de estrés, burnout y mindfulness de nuestro hospital también. ¿Cómo está, Julito? Bienvenido. Nos va a hablar de riesgo cardiovascular y el afrontamiento del estrés y el riesgo cardiovascular. ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, gracias. Bueno, la charla inicial era de 50 minutos. Lamentablemente, los expositores anteriores, excepto Patricia Calfayán, que realmente terminó puntual, han hecho que tenga que reducir el tiempo en 20 minutos. Así que, bueno, voy a intentar dar 50 minutos, una charla de 50 minutos en 30. Lo que no me permite es poder compartir pantalla. ¿No te permite? No, Espera. Fíjate, Víctor, ¿podés? Ah, estás como coanfitrión. ¿No te permite? no. Saquemos entonces, no sé si Marcela ha quedado enganchada o alguien más. Sacame a mí, si no, como coanfitrión, a ver si puede entrar Julio. ¿Desde dónde estás, Julito? ¿Estás desde un Windows? ¿Desde dónde estás? Sí, Windows. Qué raro. Sí, sí, eliminame a mí, después me volvés a poner. Ponelo a él. A ponerlo a Julio, a ver. Ya está, a ver, probá de vuelta, Julio. Estoy todo el tiempo probando. Qué raro. Y bueno, Eh, qué- sí. fíjate de vuelta que te saqué y te volví a colocar. Ahora sí. Ah, Ahora buenísimo. mejor. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos, que tenemos mucho y muy poco tiempo. No presento conflictos de interés. Eh, Desde ya hace mucho tiempo que sabemos que hay una relación entre el estrés y el corazón. De hecho, William Harvey ya decía que cada afección de la mente es interpretada como dolor o placer, y que esta influencia se extiende hacia el corazón. Ya en el siglo XX, Walter Bradford Cannon, que fue fisiólogo norteamericano e introdujo el término de homeostasis, y Bruno Hanselje, que fue quien acuñó la palabra estrés, fueron dos de los pioneros en el estudio justamente de las respuestas fisiológicas a las situaciones que la mente interpreta como amenazantes. En el caso de Selye, él estaba estudiando justamente en ratas una nueva hormona sexual y probaba distintos tipos de sustancias, y veía que las respuestas de las ratas eran siempre las mismas. Básicamente lo que observaba era atrofia de órganos linfáticos, úlceras gástricas, aumento de las glándulas suprarrenales, esto habitualmente en una primera etapa que era dentro de las primeras 48 horas, y luego veía que las ratas podían presentar otro tipo de patologías. Entonces descubrió lo que él llamó el síndrome general de adaptación como una respuesta a una situación estresante que básicamente es el estrés que recibía la rata frente a una situación estresante como era el que fuera pinchada, ¿sí? Entonces pudo describir tres etapas: una fase de alarma, un estrés agudo, que podía durar unas 48 horas, una fase de resistencia, que es más allá de 48 horas, y que puede durar días, semanas, meses o años, dependiendo de la relación entre el estresor y la capacidad de respuesta del individuo, y una fase de agotamiento cuando ya los recursos para poder hacer frente a estas situaciones estresantes quedaban agotados. Entonces él publica en el año 36, no era un artículo, sino era más bien tipo una carta de lector, y él describe este síndrome producido por diferentes agentes nocivos. Es decir, no importaba qué le hicieran a las ratas presentaban siempre lo mismo. Por eso él habla de síndrome general de adaptación, ¿sí? En el caso de Bradford Cannon, él describe, por ejemplo, la muerte vudú. Él vio que en determinadas tribus en donde se practicaba este tipo de rituales,
cuando a una persona le decían, mire, usted dentro de una semana se va a morir, la gente, esa persona a la semana se moría, porque era tal el estrés, justamente porque creía en el brujo, creía fielmente que lo que el brujo decía era cierto, que esa persona terminaba muriendo. No necesariamente exactamente una semana, pero la persona terminaba enfermando y muriéndose, porque por la respuesta que esta persona tenía a lo que el brujo le decía. Entonces, intentemos definir un poquito qué es el estrés. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos habla de una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Sin embargo, esta definición no es la única. Podemos ver que hay definiciones para uso popular o común. Fíjese que, bueno, está esta de la Real Academia Española. Luego de usos científicos, por ejemplo, volvemos a Cannon cuando habla de que es toda situación, estímulo que desencadena una reacción de lucha o huida, ¿sí? Desde el punto de vista científico, hay distintas definiciones, tanto de Cannon o del Selye. Fíjense que aquí empezamos a encontrar definiciones donde encontramos términos psicológicos. Es un proceso originado por un ambiente exterior o interior. Fíjense que luego Levy habla de las relaciones o los ambientes sociales, y finalmente Rivera habla de una circunstancia reactiva, es decir, que cuando hablamos de estrés no podemos encontrar una única definición, porque podemos hablar de una definición desde el punto de vista fisiológico, una definición desde el punto de vista psicológico, una definición relacionada con el ambiente. Fíjense que aquí Lazarus en el año 84 habla de la relación entre una persona y su ambiente, que es evaluada como la persona, y luego en la última definición Rivera habla de factores moduladores. Entonces, a mí se me ocurrió mezclar todo porque no encontraba una única definición que fuera, o que fuera satisfactoria, al menos para mí, y definí el estrés como una respuesta psicofísica a una situación real o imaginaria, pasada, presente o futura. Tengamos presente que cuando recordamos algún evento negativo o desagradable del pasado, podemos volver a sentir alguna sensación, o incluso si pensamos en algo que puede pasar, si por ejemplo cualquiera de nosotros piensa en la sensación cuando uno se corta con una hoja, por ejemplo, probablemente tengan alguna sensación corporal, ¿sí? Y sin embargo es algo que no ocurrió o que viene del pasado y que la estamos imaginando. Entonces, esta respuesta también puede ser a una sensación interna o externa que es evaluada por la persona, podemos poner mente, como un peligro o amenaza para su supervivencia. Y que esta respuesta es muy variable en su forma de presentación e intensidad, modificable con la experiencia, en la medida que nosotros podemos ir aprendiendo y desarrollando recursos. Lo que hoy por hoy nos genera estrés, en el futuro puede no generarnos, ¿bien? O puede ser al revés, y puede conducir a enfermedad según su intensidad y o tiempo de duración. Esta imagen que traigo, que la desarrolló Carl Sagan sobre el calendario cósmico, en donde él toma, como si fuera en un año, toda la historia del universo, los 14.000 billones de años, observamos que el hombre aparece en el último minuto del último día, ¿sí? Y es para invitarlos a tener presente que el desarrollo, la evolución de la respuesta al estrés no tiene ni 10 años, ni 100, ni 1000, tiene millones de años. Por eso, realmente no tenemos que luchar contra el estrés, porque es una respuesta adaptativa, es una respuesta que nos ha permitido justamente poder sobrevivir, desde el inicio del universo hasta la aparición del Homo sapiens, y nosotros también. Tengamos presente que las condiciones de vida hace 50.000 años, hace 1000 años, son absolutamente diferentes que las condiciones de vida que podemos tener hace poco, ¿sí? El tiempo pasó y los estresores cambiaron, mientras que nuestros antepasados, Homo sapiens, podían tener como estresores más bien de tipo físico, ¿sí? Una inclemencia climática, el ataque de otro Homo sapiens o de un animal. Los estresores, en la medida que se fueron formando comunidades, comenzaron a ser psicológicos también, justamente por las dificultades que se presentaban en las relaciones sociales, ¿sí? Entonces pasamos de este paradigma de estresores físicos a estresores más bien psicológicos, y de estresores que podían tener intensidad variada, a veces de alta intensidad, de moderada o de baja intensidad,
a estresores que pueden ser de baja o moderada intensidad, pero que son muy largos en el tiempo. Como dijimos, pueden durar meses o años. ¿Y cuáles son las acciones biológicas inmediatas? Bueno, pensemos que si hay una situación que nos genera la sensación de que hay una amenaza, entonces el cuerpo, la mente se pone en modo emergencia. Aumenta la secreción de adrenalina, de noradrenalina, comienza la secreción de cortisol, entonces las primeras respuestas son de taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, taquipnea, aumento de la tensión arterial. Se focaliza la atención, es decir, dejamos de tener la atención en el total y la focalizamos solamente en lo que es emergencia. Si hay un incendio, no voy a estar buscando el baño, voy a estar buscando la salida, voy a estar buscando una manguera contra incendio, probablemente busque principalmente la salida. Entonces focalizo la atención, ¿dónde está la salida? Desde luego que se corta la digestión, disminuye la propulsión intestinal, aumenta la lipólisis para poder tener más energía y aumenta los niveles de azúcar con el mismo sentido, tener más energía. En el momento en donde estas situaciones estresantes empiezan a hacerse más crónicas, entonces comienza a modificarse, empieza a aparecer justamente un aumento del cortisol que puede permanecer elevado en el tiempo durante meses o incluso años, y empieza a generarse una modificación de lo que se llama la alostasis. Si bien la homeostasis son modificaciones muy pequeñas, ¿sí?, de muy estrecho margen, que para poder mantener justamente la fisiología, las funciones fisiológicas trabajando normalmente, la alostasis trabaja con márgenes mucho más amplios, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender como alostasis? La tensión arterial, los niveles de azúcar, justamente los niveles de cortisol. Entonces, esta alostasis es una adaptación muy gruesa que hace la mente y que hace el cuerpo también para poder adaptarse a estos estresores. El problema es que esta alostasis tiene un límite, estas modificaciones con el tiempo van generando inflamación. Ya desde el primer momento podemos decir que hay inflamación desde el aumento del cortisol, pero esta inflamación crónica va generando cambios en general a nivel vascular con depósito de macrófagos, de lipoproteínas, de cortisol malo, es el LDL, y esto va generando el desarrollo de aterosclerosis, ¿sí? Y con el tiempo también, como decíamos, hay alteraciones inmunológicas. Entonces, los síntomas que más comúnmente conocemos del estrés pueden ser dolores de pecho, alteraciones de la libido, ¿sí?, tristeza, angustia, depresión, palpitaciones, dolores de panza, el colon irritable, clásicamente asociado justamente a situaciones estresantes, infecciones a repetición, herpes, infecciones urinarias, resfríos, insomnio, dolores musculares, caída del pelo o ataques de ira. Esta sintomatología es tan común que nos acostumbramos a vivir con eso. Entonces tomamos un analgésico, tomamos un sildenafil, tomamos un antihistamínico, ¿sí? Buscamos tapar los síntomas porque son los que nos están molestando. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que estos síntomas son la expresión de un proceso inflamatorio crónico que nos lleva justamente a enfermarnos. Entonces hay justamente frente a la experiencia del estrés, respuestas del estrés con disminución de la variabilidad cardíaca, con aumento de la activación neuroendocrina, con aumento del cortisol y catecolaminas, aumento de la presión, de la frecuencia cardíaca, y como les decía, a nivel vascular, un aumento de la activación plaquetaria, los niveles de fibrinógeno, de la viscosidad y los factores de coagulación, como así también decíamos de las moléculas de las citoquinas. Y esto conlleva justamente efectos fisiopatológicos como arritmias, isquemias, accidentes de placa dentro de las arterias con la formación de trombos e infartos. Y yendo ya de lleno a la enfermedad cardiovascular, recordemos que es la principal causa de muerte en todo el mundo, y cuando hablamos de todo el mundo, desde luego también acá en Argentina, y fíjense, según la OMS, para el año 2005, el 61% de todas las muertes eran atribuibles a enfermedades crónicas, pero el año 2030 esto está empeorando, llegando al 70%. La miocardiopatía de Takotsubo es un tipo de presentación de síndrome coronario agudo que se da principalmente en mujeres entre los 60 y 80 años, corresponde al 1 o 2% de los infartos, y básicamente
Lo que sí se sabe, si bien no queda en claro cuál es el mecanismo, se sabe que hay un aumento de la liberación de adrenalina y esto genera que las arterias probablemente hagan un vasoespasmo, se cierren, como que se chupan, ¿sí? Y generan verdaderos infartos. Cuando uno hace un cateterismo, en la mayor parte de los casos nos encontramos que las arterias son normales, que no hay placas significativas, y cuando uno empieza a indagar, aparece algún tipo de estresor, ya sea psicológico, un asalto, la muerte de un ser querido, o bien algún estresor físico, una fractura, una neumonía, una cirugía, ¿sí? En Japón también se ha descrito el karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo, ¿sí? En general son personas jóvenes de 30 años, 20 y pico de años, y llegan a trabajar 18 horas por día, y esta deprivación de sueño, que es un estresor, y este aumento de la cantidad de horas trabajando, literalmente los mata. Fíjense que están ahí hablando de 10.000 víctimas anuales y pueden llegar a ser más todavía, ¿sí? Respecto de los estresores, podemos dividir los estresores también agudos o crónicos. Por ejemplo, en el terremoto de Los Ángeles, si observamos aquí en la pantalla en el año 1994, que fue el terremoto, observan esa barra negra en el medio elevada, bueno, corresponde a las muertes cardiovasculares que se dieron ese día, y estos fueron muertes cardiovasculares, no si por infarto, por taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular o muerte súbita, y no fueron muertes por un accidente, es decir, porque se les cayó algo en el terremoto. Y cuando se comparan el año 92, 93 y 91, se observa que para esa misma fecha no había aumento de la mortalidad. Por lo tanto, básicamente fue el estresor generado por el terremoto lo que generó este aumento de las muertes. Cuando vemos el terremoto de Taiwán en 1999, se observa justamente lo mismo, y en este caso lo que se observa del lado derecho, fíjense, eso es la frecuencia cardíaca en pacientes que justo tenían un holter colocado, y obsérvese cómo súbitamente en el momento del terremoto aumenta la frecuencia cardíaca. Y esto es una expresión de la liberación simpática, la activación simpática, el aumento de la adrenalina y noradrenalina. ¿Qué pasa con los estallidos de ira? ¿Sí? Bueno, también la gente que se enoja más se infarta más. En este trabajo eran todos pacientes que tenían los mismos factores de riesgo, con la diferencia que algunos tenían un episodio de ira por mes, aumentaba la mortalidad cardiovascular un 5%, los que tenían 2 episodios de enojo o de ira por día aumentaba un 10%, y quienes tenían 5 episodios de enojo por día tenían un 20% de aumento de mortalidad cardiovascular. Esto también se aplicaba a ACV. Y hablando de ACV, fíjense en este subanálisis del estudio Interstroke, en 13.400 pacientes, cómo la ira o el malestar emocional se asociaba tanto a ACV hemorrágico, ¿sí?, como a ACV isquémico, mientras que el esfuerzo físico o intenso aumentaba el riesgo de ACV isquémicos. Estamos en la Copa del Mundo, veamos este trabajo muy prolijo, muy lindo del año 2006, durante la Copa del Mundo de Alemania, en donde se comparan los días de los partidos y los eventos cardiovasculares, los infartos. En el año 2003, fíjense, y año 2006, perdón, año 2005 en celeste, la mortalidad, y observen que en el año 2006, cuando fueron los partidos, cada partido se asoció a un aumento de la muerte o de infarto, ¿sí? El partido número 5 fue el partido de Alemania-Argentina, así que no pudimos ganar, pero al menos se infartaron un poco más los alemanes. El estudio Interhar fue un registro donde buscó establecer cuáles eran las causas, los factores de riesgo modificables que explicaban los infartos, y lo que se encontró es que había 9 factores de riesgo modificables. El primero era el colesterol elevado, el segundo el tabaquismo, pero fíjense qué interesante, el tercer factor en importancia que justificaba infartos era los factores psicosociales: estrés familiar, estrés laboral, estrés financiero, ansiedad y depresión. Es muy importante, y sin embargo en la mayor parte de los consultorios no se indaga justamente sobre este tipo de estresores. Este trabajo realizado aquí en la Argentina evaluó cuál fue la mortalidad relacionada con la crisis socioeconómica del año 2001, y observen que es un trabajo parecido al del terremoto de Los Ángeles, y se observa cómo la mortalidad por causa cardiovascular aumenta justamente relacionada en el año 2001 y 2002
con la crisis socioeconómica. Habría que ver qué pasa si se hiciera de vuelta al trabajo evaluando este último año, ¿sí? Obsérvese que el infarto de miocardio aumentó 2 veces su riesgo, insuficiencia cardíaca 16% mayor y taquicardia ventricular sostenida, que es una arritmia maligna, 3,4% mayor durante este periodo, ¿sí? Este diapositivo fue sacado de una tabla de el primer consenso de aspectos psicosociales y enfermedad cardiovascular, que fue publicado por el Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología. Tuve el honor de ser director tanto del consejo en su momento, y en este caso director del consenso. Yo les dejo al final el QR para que en todo caso puedan bajarlo, pero fíjense que cuando hablamos de los factores de riesgo psicosociales, cómo tanto el tipo de personalidad, la depresión o el estrés psicosocial aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿sí? Respecto a depresión, muy cortito, hay una prevalencia del 5 al 7% en la población mayor, pero en los pacientes con la enfermedad coronaria, esta prevalencia puede aumentar el 15 al 20% y llegar al 40% en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se sabe que hay una relación bidireccional entre depresión y eventos cardiovasculares porque los dos tienen como factor común la inflamación. Si paciente que tuvo un evento cardiovascular está inflamado, esta inflamación puede, en algunos pacientes determinados, desde luego que tengan un sustrato, generar depresión. Y pacientes con depresión aumentan notablemente el riesgo de eventos cardiovasculares. De hecho, en este trabajo en donde se le hizo un test de Beck para determinar depresión y el nivel de depresión, los que tenían un test de Beck más bajo, ¿sí?, tenían una mayor sobrevida y tenían menos depresión, y los que tenían más depresión tenían menos sobrevida. Y de hecho, en este registro de casi 150.000 pacientes, lo que se observó es que la depresión duplica el riesgo de tener un infarto, como estresor psicosocial. Y respecto de la soledad y el aislamiento social, fíjense, este registro de 181.000 pacientes, casi 21 años de seguimiento, en mayores de 18 años, el sentirse solo o estar solo aumentan en promedio un 30% del riesgo de ACV o de enfermedades cardiovasculares. Tan importante es que en el año 2018 el gobierno inglés creó el Ministerio de la Soledad, no porque sean buenos, sino porque genera un aumento de los costos en salud, ¿sí? Por lo tanto, creemos, y esto lo publicamos en el consenso, que la soledad debería considerarse como un factor de riesgo psicosocial para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y respecto de factores de riesgo, en el año 2019 se publicó la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Voy a adelantarme porque me queda muy poco tiempo. El tema es que no se hizo en el barrio Mujica por cuestiones logísticas, supuestamente, pero un trabajo del doctor Doval, lo que hicieron fue evaluar los factores de riesgo en la población del barrio Mujica, y fíjense qué interesante que esta población, tenemos dentro de las columnas, la primera columna, la de la izquierda, son los resultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, y luego tenemos a la derecha del barrio Mujica. Las personas que viven en el barrio Mujica tienen más hipertensión, fíjense, entre los 25 y 34 años, 17 versus 37%. Respecto de diabetes, de 18 a 24 años, de 3 a 9%. Y fíjense en tratamiento, los pacientes de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo diabéticos, el 64% estaban en tratamiento versus solo el 8% de aquellas personas del barrio Mujica, pese a tener más diabetes, ¿sí? Respecto del colesterol, lo mismo, menos tratados los del barrio Mujica. Respecto del sobrepeso, tenían más sobrepeso y más obesidad, ¿sí? Y respecto del tabaquismo, era menor la incidencia, no queda bien claro el por qué. Respecto del secundario completo, fíjense que los del barrio Mujica tenían 35% del secundario completo versus 52% del resto de las personas de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Falta de seguro médico, casi 80% versus 30%, y desempleo 23% versus 4,3%. ¿Por qué esto es importante? Porque la pobreza, lamentablemente, es un factor de riesgo psicosocial y se asocia a mayor enfermedad cardiovascular. Y esto no pasa solamente aquí en la Argentina. Fíjense, en Dinamarca, ¿sí?, se observó que a menor nivel educativo había mayor enfermedad cardiovascular.
En esta encuesta, en 10.000 personas, los que tenían bajo nivel educativo tenían 61 eventos cardiovasculares por año, versus 34 los que tenían un mayor nivel educativo. Es decir, lamentablemente la pobreza se asocia a no solamente mayores estresores psicosociales, sino también a mayor enfermedad cardiovascular. Y para ir terminando, la duración del sueño y enfermedad cardiovascular. Vivimos en una sociedad en donde tenemos que hacer cosas, hacer, terminar charlas, preparar esto, preparar lo otro, y esto básicamente lo que estamos haciendo es a costa de nuestra salud. Observemos que dormir menos de 6 horas aumenta el riesgo de infarto un 20%, y menos de 7 horas un 19%. Prácticamente no hay diferencia. Esto de manera crónica, ¿sí? Y dormir más también aumenta el riesgo. ¿Esto por qué? Bueno, porque se asocia a sedentarismo. Soy miembro del área Corazón y Mujer y no quiero terminar esta charla sin recordarles que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer. El 33% de las mujeres van a morir por causas cardiovasculares versus el 20%, exactamente el 18% van a morir por causa del tumor ginecológico. Este es el consenso de aspectos psicosociales en enfermedad cardiovascular. Este es el QR para que lo puedan bajar y les agradezco su atención. Julio, bueno, impresionante. Lo hiciste todo en 20 minutos, tal cual dijiste, no me extraña, por la capacidad que tenés de síntesis y de poder brindar los conceptos claros. Lástima que no podemos dialogar un poco y armar algunas preguntas y tratar de ver, pero me parece que vale la pena todo esto que venís aparte trabajando hace tanto desde la misma federación y todo, ampliarlo, y por ahí te voy a pedir que nos mandes el QR para poder compartirlo en el grupo Calma y por ahí en los otros grupos, y que por ahí nosotros podamos armar, lo mismo que le propuse a algún otro disertante, un ping-pong, por llamarlo de alguna manera, sobre este tema, para que esté también disponible para las comunidades, digamos así. ¿Te Sí, parece? sí, perfecto, Jorge, con todo gusto. Podemos incluso otro día hacer un Sí, vivo, y quienes quieran participar y hacer preguntas, está lo buenísimo. hacemos ahí, es profeso. Perfecto.